Hola y bienvenidos una vez más al canal. Yo sé que no soy del todo constante, pero se trata, siempre se intenta. Ok, el video de hoy, como podrán intuir por el título, es un video que surge de una hipótesis muy propia de que la astrología últimamente es como una nueva religión, de verdad. O sea, hay normas, principios, normas de comportamiento y de cierta forma unas raras explicaciones de los por qué de la vida y de las cosas que hacemos. Por propósitos científicos, obviamente, voy a compartirles información astrológica personal, que bueno, es casi como decirles mi tipo de sangre o mi número de seguridad social. O sea, de verdad creo que la gente se lo toma muy en serio. Entonces, lo que voy a hacer en este video es comparar dos libros que tomé de un artículo de la librería pública de Nueva York, donde recomiendan títulos dependiendo de tu signo zodiacal. Para hacer la comparación, yo decidí tomar mi signo solar y mi ascendente. Los libros que voy a leer son El zoológico de papel de Ken Liu y Los juegos del hambre de Susan Collins. Pero bueno, antes de empezar, creo que es importante hacer algunas definiciones. Por lo que voy a declarar que este video es por puro placer y no pretendo dar una clase de astrología, ni mucho menos. Entonces, hablemos del principio de este arte. Yo creo que el principio de esto es la carta astral. La carta astral, según he encontrado la definición, es un mapa del cielo, y de la posición de los astros en el momento exacto en el que tú has nacido. Yo creo que esto es bastante debatible porque pues estos mapas fueron diseñados antes de que consideráramos al Sol el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, desde una perspectiva geocéntrica. Pero bueno, la información tradicional que conocemos es que existen 12 signos zodiacales, pero también existen 12 casas y las posiciones de estos signos con respecto a los planetas y en qué casas caen, definen varios aspectos de la personalidad de un individuo y de cómo se proyecta con el exterior. Pero vamos, que como esto no es una clase de astrología, vamos a tomar simplemente dos elementos bastante centrales de lo que es la carta astral: el signo solar y el ascendente. Según investigué, el signo solar está directamente relacionado con tu fecha de nacimiento y tiene que ver con cuestiones como tu personalidad, tu ego, tu identidad. Son cosas, esos esquemas son lo que representa. Por otra parte, el ascendente es como tu máscara, la forma en la que tú te proyectas hacia los demás o como los demás te perciben. Mi signo solar, aquí va esta información importante, es Aries. Yo soy ariana. Entonces, según internet, los arianos son personas con mucha energía, son personas que persiguen un objetivo, que son pioneros en cosas, que no les gusta ser subordinados, prefieren ser líderes, lo cual yo atestiguaré que es 100% verdad y que además humildemente voy a admitir que creo que lo hago bien. Y bueno, que en general son personas inquietas y poco pacientes, lo cual también es cierto. Creo que es de las cualidades que más se reflejan en mí. Soy muy poco paciente. Si tengo una actividad o algún propósito, lo llevo al final, pero no tampoco, cosas que me lleven muchos meses me cuesta. O sea, necesito ver como resultados o que las cosas se me den fácil, porque si no me pongo un poco impaciente. Bueno, entonces, según la librería de Nueva York, por ser ariana, uno podría leer 1. Los Juegos del Hambre, 2. Tres Coronas Negras, o 3. Steven Florida. Busqué los títulos y la verdad es que ninguno me llamaba la atención. Más que Los Juegos del Hambre, que ya lo he leído anteriormente, es un clásico y como que no quería fallar. Los demás eran un poco largos y la verdad no se me antojaban y dije, no voy a leer algo que no tenga ganas de. Por lo que el libro elegido obviamente fue Los Juegos del Hambre. Voy a decirles que en mi adolescencia yo solía leer muchísimo ciencia ficción. O sea, era demasiado fan y de sagas largas, o sea, de 3 libros para arriba. O sea, de verdad me interesaba ese tipo de lecturas. Ahora estoy más interesada como en la cotidianidad. La ciencia ficción, al menos de sagas, como que no estoy tan interesada en leer sagas. Como que antes, no sé,
ha habido un cambio en mi personalidad. No voy a hacerles un resumen del libro porque yo creo que a estas alturas, uno, o ya leyeron el libro o dos, ya vieron la película, por lo que un resumen no sería lo más atinado. Lo que voy a hacer entonces es mencionarles algunos puntos que me agradan de este libro y por qué considero que la librería de Nueva York cree que esto es algo que un ariano debería leer. Lo primero que me gusta de este libro ahora y en su momento cuando lo leí cuando tenía como yo creo que 16, es que el personaje principal / heroína era mujer y no me molestaba su carácter. ¿A qué voy? Siento que en la literatura juvenil hay muchos personajes femeninos que desarrollan el arquetipo de yo no soy como otras chicas, que en cierta forma siento que hace bastante daño y no lograba congeniar con esas con esos personajes. Me parecían un poco absurdos. Y por otra parte, si este tipo de libros tenía grandes protagonistas, en su mayoría pues eran hombres. Podemos mencionar protagonistas como Harry Potter o Maze Runner, donde el protagonista también es hombre. ¿A qué voy con esto? A que en los libros que se escriben para la juventud, como literatura para adolescentes, los protagonistas mujeres normalmente desarrollan el arquetipo de yo no soy como otras chicas, que es un desarrollo de personaje que a mí en lo personal no me gusta, no los entiendo y no lograba hacer clic con esos personajes. Y si lograba hacer clic con algún personaje era generalmente hombre, entonces como que, uno crea ese tipo de disociaciones de que las mujeres son extrañas cuando no es así. Quizás solo estamos mal representadas. Caso que yo veo muy concreto es, por ejemplo, Bella en Crepúsculo. Y no ofensas a Crepúsculo, yo era un poco fan de Crepúsculo, pero de verdad que no la toleraba. De verdad que no toleraba al personaje principal. Otro caso como Maze Runner, que era una saga que yo amé demasiado y amé cuando la llevaron al cine. También había un protagonista hombre que era bastante agradable y la coprotagonista mujer era, tampoco la podías tragar, era odiada y no la entendías, era bastante extraño. Pero creo que Katniss Everdeen era realmente, como este personaje de The Boss, realmente era una protagonista que no era dócil, pero que en ciertos momentos podías observar la vulnerabilidad del personaje y eso me gustaba bastante sin llegar a ser demasiado dramática. En segundo lugar, creo que el libro abordaba temas de desigualdades, conflictos políticos, sin llegarlos a romantizar demasiado. Es cierto que durante el libro hay un conflicto de poder entre el Capitolio y los restos de los distritos. Pero lo que me agrada creo que es que ningún personaje es totalmente bueno o totalmente malo. Todos los personajes tienen su color y eso te hace hacer realmente empático con ellos y que disfrutes cuando a alguien lo matan o que llores demasiado mal cuando alguien muere. Y 3, creo que el libro no es tan predecible. Si lo comparas con otras sagas juveniles donde tú ibas leyendo y decías, obviamente va a pasar esto, el libro no es tan predecible. Tiene momentos cringe, claro, como cuando Katniss se ofrece como tributo, y algunos otros episodios de libros más adelante, pero en general no hay un momento en que digas, obviamente esto iba a pasar. De verdad, hay momentos, sé que no es el libro que estamos hablando, pero en general el final del segundo libro, En Llamas, a mí me impactó y sí te lo imaginabas incluso antes de que salieran las películas y era realmente, un giro interesante en la historia que creo que es una de las bases por la cual esta saga fue tan popular. Para mí, en conclusión, es un gran libro, tiene una muy buena historia, muy buenos giros y no está basado, su éxito no está simplemente basado como que en el auge hormonal de la adolescencia sin ofender a Crepúsculo. Porque no me malentiendan, yo era fan del libro de Luna Nueva, lloré como babosa cuando Edward se fue y ese capítulo donde Bella pasa por una depresión horrible y yo idealizaba y decía, claro, ese es amor.
Obviamente no lo era, pero vamos, sin agravio, ¿sabes? Yo creo que la librería de Nueva York recomienda este libro para los arianos porque los personajes, o al menos el personaje principal, tiene toda la actitud de un Aries, ¿no? Alguien energético, que no le gusta que lo subordinen, que es poco paciente. Katniss es la persona más impaciente que conozco. Bueno, no la conozco, pero que me imagino. Y creo que en general todo ese libro tiene esa energía guerrera que alguien de signo fuego, más con un planeta como Marte, como un planeta regente como Marte tiene. Creo que el libro cumple todos los checks para alguien con esas energías. Por otra parte, hablemos de los ascendentes. Mi ascendente es Cáncer. Los Cáncer tienden a ser personas soñadoras, bastante tiernas, a veces víctimas de sus emociones, lo cual a veces no es como tan notorio, ¿no? Mis amigos, yo creo que podrían ser testigos de eso. A veces no soy muy expresiva con la gente que no conozco, pero con la gente que es muy allegada a mí, a veces como que mis sentimientos se desbordan. No sé, siento que esa combinación Aries Cáncer es un poco abrumadora, incluso a veces para mí, porque llegan ocasiones en que no gestiono bien mis emociones. Y no es porque me falte ir a terapia, es porque soy Aries ascendente Cáncer. Para los Cáncer, el artículo recomienda los siguientes títulos: What It Means When a Man Falls from the Sky. En segundo lugar, The Elephant Vanishes. En tercero, El Zoológico de Papel y otras historias. Y en cuarto lugar, Gabu Gabu. De esta lista de títulos, creo que la opción segura era leer algo de Haruki Murakami, pero quería leer algo diferente. No quería apostar por lo seguro a un autor al que ya he leído, así que me puse a investigar los otros títulos. Y cuando hice esta investigación descubrí que el libro de El Zoológico de Papel de Ken Liu fue usado como base para una de las historias de una serie de Netflix que recomiendo y amo y es preciosa, que se llama Love, Death and Robots, específicamente el capítulo de La Buena Cacería. Y con eso me compró. Dije, si esta serie que es tan fascinante, es tan increíble y es bastante novedosa, tomó en cuenta alguna de las historias de ese libro, es porque vale la pena. Después, leyendo más del autor, descubrí que ese libro en específico fue exageradamente premiado, o sea, de verdad fue como que aplausos para el chef, fue muy, muy reconocido. Entonces, bajo los argumentos que les platiqué, decidí leer El Zoológico de Papel. Lo busqué por todas partes y en todas partes que estaban en español costaba una fortuna, así que decidí comprarlo en inglés. La portada es preciosa y en general el libro es bello, o sea, no hay otra forma de describir este libro. Este libro cuenta con 15 maravillosas historias, una más larga que la otra, pero de verdad muy buenas y mágicas historias. Para darles una pequeña probada, la primera historia se llama The Booking Habits of Select Species. Los hábitos de hacer libros de especies selectas, algo así. Y de lo que trata es de cómo diferentes especies que el autor se inventa de la nada, de verdad, de una manera bastante extraña, crean sus historias y de cómo estas historias son grabadas o escritas de cierta forma y transmitidas de generación en generación a través de cada una de estas especies. Algunas especies lo hacen a través del agua porque graban ciertos o acomodan de cierta forma las rocas y cuando el agua pasa entre ellas susurra algo, susurra historias. Entonces, como el agua es siempre cambiante, la historia siempre cambia, es siempre un poco diferente. Otras especies no escriben tal cual historias, ellas las leen de las estrellas. Por lo que como uno interprete esa historia como parte de esa especie, obviamente, depende de la posición de las estrellas, desde qué ángulo estás viendo el cielo, incluso en qué lugar estás percibiendo cada una de las posiciones, no solo de las estrellas, sino también de los asteroides o de los planetas. De hecho, menciona que si esa especie, entre más te acerques a un hoyo negro,
puedes ver esta historia de la forma más rápida, pero pues obviamente al ser un hoyo negro jamás puedes salir de ahí. Es una cosa súper mágica. Creo que el autor hace una mezcla muy interesante y bastante exitosa de sus raíces como chino, de su pasión por la tecnología, pero de cómo ver magia también en ello. La segunda historia, que es Good Hunting o Buena Cacería, en la cual está basada uno de los capítulos de la serie de Netflix que les conté, hace una mezcla justamente de esto. Habla de unas mujeres llamadas Julie Jean, que son como entre humanas, entre espíritu de un zorro, que con solo ver a un hombre los hipnotizan y los enamoran y entonces hacen que ellos pierdan la cabeza por ellas, ¿no? Bajo un contexto mítico, pues obviamente no las quieren y las usan, bueno, no las usan, más bien las cazan para que no le hagan daño a los hombres que son encantados por ellas. Como esta especie mitológica, por decirlo, es cazada continuamente, llega a un punto donde está prácticamente en la extinción y entonces tiene que convivir esta especie mitológica un poco mágica de tiempos antiguos en el frenesí que es la tecnología de repente, ¿no? Que avanza demasiado rápido, que parece que no da espacio a la magia que a veces pensamos que existía más en tiempos antiguos. Yo creo que surge el argumento de que la modernidad no da paso a la magia y por tanto debilita a estas criaturas, a las Hulijin. Esta criatura ya no es capaz de regresar a su forma anterior de zorro, pero gracias a su amigo y a unas circunstancias bastante desafortunadas y hasta encabronantes, tiene que fusionar su cuerpo con algo de tecnología, una cosa ahí un poco extraña, pero que al final te hace plantearte que dentro de la tecnología y de la modernidad también puede haber magia, ¿no? El hecho de que hayamos avanzado, que el tiempo haya pasado, no quiere decir que la magia se ha perdido. Y este argumento de verdad que es un argumento que ves alrededor de todo el libro y de cada una de las historias. Obviamente no les voy a contar todas las historias porque esto no se trata de hacer spoilers, sino de incitarlos a leer libros. Pero sí les voy a decir que cada historia es realmente mágica y realmente especial. Va a haber historias que te van a hacer reír, otras te van a hacer llorar, de verdad feo. Hay un capítulo en especial que se llama Literomancia, que es el arte de leer los símbolos chinos, porque pues ellos no escriben como nosotros, hay otra forma en la que se crean las palabras, que me resulta muy interesante y es bastante mágica para mí también. Esa historia tiene, no sé, un final horrendo. No, o sea, de verdad lloré. Y creo que también el libro cumple el cometido de adentrarte a una nueva cultura, lo cual siempre se agradece de un libro. Yo no sé mucho de China en general. Obviamente con los últimos años ha habido un auge económico del país, lo cual también ha significado que su cultura sea un poco más accesible, que uno tenga más curiosidad o que en los medios veas información o noticias sobre China, no solo en el contexto económico, sino también en el cultural, y que eso genere cierto interés en las personas y por supuesto también en mí. ¿Es un gran libro? Sí, es un gran libro. ¿Debería leerlo un cáncer? Pues yo creo que no lo sé. O sea, es un libro lleno de sensibilidad. Si eres una persona excesivamente sensible, quizá algunas cosas sean como un poco dolorosas. Pero en general creo que el libro está diseñado para eso, para sensibilizarte sobre ciertos temas y para dejarte llevar por la magia y la imaginación de una forma curiosa, porque no todo es, ¿sabes? Cuando pensamos en historias de magia, voy a usar otra vez el ejemplo de Harry Potter, ¿no? Está desarrollado dentro de este mundo un poco hasta medieval, ¿no? Donde existían brujos y escobas y castillos gigantes donde no hay paso para la tecnología. Pero este libro toma un argumento totalmente diferente y creo que es bastante novedoso, a mí me gustó mucho. Y en general creo que es por eso es un libro dirigido a los cáncer, porque es un libro bastante sensible, diría yo. Oigan, disfruté mucho hacer este video, espero ser más constante, digo lo mismo todos los videos, pero de verdad lo espero.
Y me di cuenta que creo que no promociono mis redes, que creo que es algo que se debería hacer. Tengo Instagram, YouTube y tengo un TikTok, pero no subo nada ahí. Quizá lo haga o quizá no. Depende en qué tan atareada de trabajo esté y qué tantas ganas tenga de hacer las cosas, ¿verdad? Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comentarios, bla, bla, bla. Ya me da un poco de cringe decir esto, pero así es. Y ojalá ustedes también puedan recomendar libros. Y si quieren, pueden dejar sus información astrológica confidencial. Y quizá podamos hacer una parte 2 para leer otros títulos. Fue un gusto, un placer. Nos vemos en el siguiente video, que espero que sea pronto. Bye.